1, 2, 3, 4.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, 2 millones de tales. Pues es el último quebradero del Partido Popular. Alfonso Rus, el controvertido expresidente de la Diputación de Valencia, que contaba dinero con tanta naturalidad en este vídeo, ha sido hoy detenido junto con otras 23 personas. La justicia investiga una presunta trama de cobro de comisiones. En el punto de mira se encuentra también la exalcaldesa Rita Barberá. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Este nuevo caso de corrupción, que algunos consideran más importante todavía que la trama Gürtel, llega en pleno proceso de negociación para formar gobierno y con el Parlamento, hoy muy excitado por la ubicación de los diputados. Sí, es que hoy hemos conocido cómo se sentarán sus señorías en la Cámara Baja, quién va a estar más cerca de la tribuna, quién va a estar más lejos. Bueno, y de ahí viene precisamente el lío. Decisión que ha tomado la mesa del Congreso. Ya saben, ahí tiene mayoría el Partido Popular y Ciudadanos y queda como van a ver. La protesta ha venido por parte de los diputados de Podemos por esa ubicación, detrás incluso de los nacionalistas. Se van a sentar al final del hemiciclo. 5 millones de votos al gallinero. Es la campaña que han puesto en marcha en las redes sociales para denunciarlo. Partido Popular y Partido Socialista van a ocupar las primeras filas y Ciudadanos tendrá una ubicación relativamente privilegiada. Bueno, hablaba Fernanda de los pactos, es otra de las cuestiones del día. Mientras se sigue debatiendo qué va a suceder, hemos conocido las impresiones del expresidente del Partido Socialista y del Gobierno, Felipe González. Opiniones que dejaba en una reunión con los embajadores de la Unión Europea en España. Bueno, González no ve factible un gobierno entre el PSOE y Podemos. Estaría condenado al fracaso, les ha dicho. Tampoco ve favorable un escenario de nuevas elecciones para los socialistas. Su opción predilecta, un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos con la abstención del PSOE. Bueno, ¿y qué pensará de todo esto Juan Carlos Monedero, uno de los cofundadores de Podemos? Tendremos la oportunidad de preguntárselo en directo en nuestro plató, será uno de nuestros invitados esta noche. Por cierto que por su figura hemos preguntado en las calles gallegas. Yo pienso que es utópico. Me parece un poco populista, ¿no? Parece un chico que habla bastante claro, bastante coherente y que se necesita gente como él, sí. Pues que se podía quedar en donde está, que vaya a Venezuela. ¿Alguna obra suya? ¿Conoce su pensamiento? No, lo que leo en prensa nada más. Me parece una persona muy preparada, pero con pocas dotes mediáticas. Tras 13 años de periplo en los tribunales, Apóstolos Mangouras es el único responsable de la catástrofe del Prestige. Sentencia que hoy hemos conocido. El Supremo lo condena a 2 años de cárcel por un delito contra el medio ambiente en grado de imprudencia. La empresa propietaria y la aseguradora deberán hacerse cargo de las indemnizaciones. Eso sí, el alto tribunal deja el importe de esas compensaciones para la ejecución de la sentencia. Por cierto que vamos a hablar en unos instantes con el fiscal de Medio Ambiente y también con la plataforma Nunca Más, que lideró precisamente las protestas en aquella época. ¡Qué vergüenza! La responsable del Fondo Monetario Internacional, ¿recordáis? Que dijo que es que hay un problema, es que ahora la gente vive mucho. Pues danos ejemplo y muérete tú si consideras que esa es la solución. Les pagan para intentar reventar nuestros actos. 4 pobres, desgraciados. Adelante, no hay problema. ¿Por qué no vais a donde estáis vosotros? Porque no sois nadie. No sois nadie. Aquí está el pueblo. Hacéis bien en venir aquí, porque aquí está el pueblo. Bueno, enseguida recibimos en el plato de Vía V a Juan Carlos Monedero, nos acompañan en la mesa de hoy Adina Dumitro, muy buenas noches, Muy buenas noches. Tuco Cerviño, muy buenas noches, Miguel Anso Bastos, muy buenas noches, Carlos Aymerich, muy buenas noches, aunque como decía Pablo Carballo, una de las noticias del día tiene que ver con esa sentencia del Tribunal Supremo que revoca lo que había decidido la justicia gallega. Álvaro García Ortiz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, fiscal delegado de Medio Ambiente, ¿repara algo esta sentencia? Bueno, la sentencia lo primero que hace es poner punto final a la trayectoria judicial del pleito del Prestige y sí establece cuáles deben ser las pautas de las indemnizaciones civiles del Prestige y establece lo que podemos denominar lo que es la verdad judicial sobre el caso Prestige, establece las responsabilidades. ¿Le produce algún tipo de sentimiento que haya sido el Supremo finalmente y no la justicia gallega el que haya fijado algún tipo de responsabilidades?
No especialmente. Esto es una cuestión profesional de valoración de prueba. Yo creo que las satisfacciones personales o los sentimientos en este caso están fuera de lugar. Yo creo que el juicio realizado en Coruña ante la Audiencia Provincial y bajo la dirección del magistrado fue un juicio ejemplar en todos los sentidos. Se vio perfectamente, se visualizó lo que había ocurrido. Después la sentencia no satisfizo las pretensiones de la Fiscalía, pero eso no quiere decir que el juicio no estuviera hecho de una manera impecable, y ha sido el Supremo finalmente quien se ha acercado más a las tesis que nosotros propugnábamos, quien prácticamente ha considerado que las tesis de la Fiscalía eran acertadas, y en eso estamos. Pero hay poca cuestión emocional en esto. ¿Qué tiene de importante la sentencia? Dígame las dos cuestiones que le parecen más relevantes de lo que hoy decidía el Supremo. Bueno, la primera es la consideración del que es un delito ecológico, que la tragedia del Prestige es un delito y que tiene esa consideración de un delito contra el medio ambiente que nos ha afectado a todos. Eso lleva a la segunda reflexión. El daño ecológico como valoración se introduce en nuestro ordenamiento jurídico. No solo el daño material, no solo los daños personales, no solo lo que le ocurre materialmente a la gente, sino que el concepto de daño ecológico ha sido recogido por el Tribunal Supremo y se incorpora de esta manera en nuestra legislación, a nuestra jurisprudencia, y por lo tanto tiene una importancia muy grande. Y en tercer lugar, que se ha conseguido, o el Tribunal Supremo ha entendido que las limitaciones que algunos tratados internacionales establecían para los vertidos de hidrocarburos, en este caso, y debido a la actuación tanto del capitán como la propia interpretación de nuestro derecho penal, saltan y podemos acceder a indemnizaciones de hasta 1.000 millones de dólares, que desde luego no son cualquier cosa. Pues hablemos de estas indemnizaciones. ¿Cuál va a ser un poco la hoja de ruta a partir de ahora hasta que esas indemnizaciones se concreten? ¿Cómo es un poco el sistema a partir de ahora? Bueno, el Tribunal Supremo no decide sobre las indemnizaciones, sino que establece un marco genérico a partir del cual la Audiencia Provincial, que es el órgano sentenciador, debe pronunciarse sobre el cuánto de las indemnizaciones y a qué personas hay que indemnizar en función de los datos que hay en la causa y las periciales que reconoce o cuyo valor reconoce expresamente el Supremo. A partir de ahí también lo primero que hay que hacer es ver la solvencia de los sujetos responsables. La sentencia cita 3-4 sujetos. ¿Sí? Uno sería el FIDAC, que es el Fondo de Indemnización de Daños Hidrocarburos, cuya aportación, vamos a decirlo así, ya está amortizada, unos 180 millones de euros. Por otro lado está el acusado, el condenado, Mangouras, que es una persona insolvente, por lo tanto, de ahí entendemos que no puede haber posibilidades de resarcimiento, pero quizá lo más interesante, y es parte de la importancia de la sentencia, es que se dirige contra la aseguradora, aún reconociendo que el techo es de 1.000 millones de dólares, aunque nosotros, la Fiscalía, en la pericial que aporta y que es reconocida también en la sentencia, valoraba el daño producido, el coste producido en todos los aspectos, también el ambiental, en unos 4.500 millones de euros aproximadamente. ¿No tiene dudas de que estas indemnizaciones se van a pagar? Y en cualquier caso, ¿en cuánto tiempo calcula que se puede solventar este procedimiento? Bueno, en derecho hay dudas de todo, generalmente. No se pueden decir las cosas con certeza. Supongo que la aseguradora, o estoy seguro de que la aseguradora, va a plantear una intensa batalla jurídica para que no tener que abonar los 1.000 millones de dólares, que hay que ir a reclamárselos a su espacio judicial, por decirlo de alguna manera, hay que ir al Reino Unido a pedírselo, y pondrá todo tipo de trabas legales que pueda para no abonar, como supongo que haría cualquier empresa, estas cantidades. A partir de ahí tampoco la cosa es sencilla, porque hay que valorar, hay que baremar cuáles son estas cantidades y hay que atribuírsela a cada uno de los perjudicados. Hablaba antes de la jurisprudencia que crea esta sentencia. Si mañana volviera a acontecer, no lo queramos, un siniestro como el del Prestige, ¿cree que el periplo judicial sería diferente al que pasó este siniestro? Bueno, yo creo que tenemos una experiencia ya, ¿no? Eso siempre es un valor. Lo que tenemos, desgraciadamente, es el mismo instrumento procesal que teníamos hace 15 años y el que teníamos casi hace 150 años. Eso es una tristeza. La ley de enjuiciamiento criminal, y esto es un reproche que hay que hacerle a todos los legisladores de la democracia, no ha sido variada en sus aspectos esenciales. Y es una ley caduca, poco ágil, que no permite la agilidad del procedimiento, de la instrucción, y eso perjudica tanto a quienes ejercemos la acusación pública y pretendemos llevar adelante los casos,
como a los que son sometidos al proceso penal, como investigados, como encausados, que ven cómo se dilatan los procedimientos y cómo la maraña de actos procesales que los envuelven pues acaban convirtiendo en una instrucción, por ejemplo la del Prestige, que pese a, aunque el Supremo reconoce que 13 años, pero ha sido muy compleja, se convierte en una cuestión, bueno, pues difícil de explicar, ¿no? Y que eso cambie, supongo que es vocación política. Sí, tiene que ser el legislador. Es la única de las reformas estructurales de un país democrático que no se ha producido con la democracia. Eso debería hacer reflexionar sobre si es necesario o no, con la que está cayendo en corrupción, delincuencia organizada, delincuencia económica, y bueno, este es un ejemplo también de gran delincuencia. Yo siempre sostuve, la Fiscalía siempre sostuvo que el Prestige es un delito económico, en el fondo, porque son los intereses económicos los que hicieron que un barco de esta naturaleza acabara en las costas de Galicia. ¿Qué mensaje se lanza desde España? A ver si consigo explicarme. Parece que con la primera sentencia se transmitía al mundo que, bueno, que la vocación que desde España hay para que se pague por este tipo de situaciones pues estaba un poco diluida. Yo no sé si con esta sentencia del Supremo se corrige un poco esa sensación que algunos teníamos de que se comunicaba al mundo de que aquí en España puede pasar esto sin que pase nada. Bueno, quizás ese sea un buen análisis, ¿no?, de lo que es la sentencia. Nosotros siempre intentamos transmitir que España es una víctima de la tragedia del Prestige. Frente a esa idea, bueno, que es bastante fácil de visualizar, de todo un país contra un pobre capitán, siempre hemos sostenido que la idea es la contraria. Es un país víctima, un país ribereño, pequeño, situado en un extremo de Europa, que es víctima de un tráfico marítimo y comercial pirata. No todo, sino el que se dedica a este tipo de transportes y el que patrocinaba esta empresa del Prestige. Desde ese punto de vista, lo que ha hecho este pequeño país es decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tarde, con muchos problemas, después de mucho tiempo, pero por lo menos ha conseguido decir es un delito contaminar en nuestras costas, y quien contamine puede verse sometido a pagar indemnizaciones de esta naturaleza millonaria. Yo creo que es un mensaje positivo para quienes pensamos que los más altos estándares de seguridad son los que deben imperar en cualquier barco que cruce las costas de Galicia. En cualquier caso, ese entramado económico que usted sostiene que posibilitó o que facilitó la catástrofe del Prestige, ¿sigue vigente? Quiero decir, ¿podría volver a suceder lo mismo? Sí, el mal comercio, no me refiero al buen comercio, las empresas que funcionan perfectamente, pero sí hay un tráfico de sustancias peligrosas que se sustentan en buques subestándar con poco control, bajo países bandera con poco rigurosos, y que son un peligro para nuestros mares, no solo para nosotros, sino para la mayoría de los países ribereños. El comercio mundial de este tipo de mercancías peligrosos debe subir los estándares de seguridad, nunca va a ser suficiente. Los esfuerzos son muchos, pero los barcos que navegan por todos los mares son también muchos, y es muy difícil controlarlos, inspeccionarlos y tenerlos todos a punto. Los instrumentos internacionales teóricamente están bien definidos, pero falta ponerlos en práctica de una manera completa, porque, por ejemplo, las inspecciones del Prestige que se fueron realizando en lugares lejanos para nosotros, de Oriente Lejano, de China o de algunos puertos del norte de Europa, bueno, quizá ahora podemos decir que no fueron todos los rigurosos que hubieran sido deseables. Es ese estándar de calidad mundial, no solo de un país o de un grupo de países, el que conseguirá algún día que la navegación sea segura. Ya para terminar, señor García Ortiz, que no haya ningún responsable político es algo que mancha de alguna manera la resolución judicial final de este caso. Bueno, la Fiscalía siempre sostuvo que no había una responsabilidad por parte de la Administración del Estado ni por el director general, el señor López Sors. Eso es una tesis que hemos sostenido casi desde el principio de la instrucción. El tipo de responsabilidades que se le pueden exigir a la Administración, desde nuestro punto de vista, pueden ser muchas y variadas. Se puede criticar la decisión, se puede pensar que no fue la más acercada, incluso la sentencia del Supremo lo insinúa. Yo no estoy en condiciones de aventurar tanto. Lo que se puede decir es que no tiene un contenido criminal, que la decisión se tomó con los datos que había en el momento de ser tomada y arropado por los técnicos y el asesoramiento técnico de quien la Administración del Estado tenía a su disposición. Decidir qué hacer con un petrolero de 77.000 toneladas que se quiebra delante de tu costa y empieza a verter petróleo, pedrón, hidrocarburo pesado sin solución de continuidad, no tiene ninguna solución fácil.
Es imposible tomar una buena decisión. Ni alejarlo es una buena decisión, evidentemente, el barco se va a hundir, ni acercarlo con el riesgo que eso provoca para nuestras costas es una buena decisión, porque provocas un riesgo que puede acabar con partes completas de nuestra costa. Luego nos enfrentamos a un problema irresoluble, y lo que nosotros, nuestra tesis decía, es que ese no es un problema que pueda resolver el derecho penal. Eso solo puede resolverlo otro tipo de críticas y otro tipo de soluciones, pero el derecho penal ante situaciones imposibles no puede reaccionar condenando a una administración. Bueno, parece que la censura tampoco se produjo por la vía política, porque recordemos que Mariano Rajoy acabó siendo presidente del Gobierno. En cualquier caso, muchísimas gracias, Álvaro García Ortiz, por atendernos esta noche. Un placer, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos también a otro invitado para valorar estas sentencias. Aquí en Rubido, moi boa noite. Boa noite. Bueno, exportavoz da plataforma Nunca Máis. Satisfeitos con que non haxa responsables políticos? Pois non, claramente non. Non coñecemos o texto exacto das sentenzas, só temos os datos que aparecen a través da prensa, pero sí está claro que se exonera de culpa a xestión da catástrofe. E a nós parecenos a eso que é un precedente moi malo para o futuro, ¿no? Porque pode repetirse a mesma situación e poden resultar libres de toda a responsabilidade. Escoitábamos agora ao fiscal de Medio Ambiente decir que era imposible tomar unha boa decisión tendo en conta o que estaba acontecendo. Que ten que decir vostede en relación con esta tese? Bueno, é unha opinión moi respetable, pero non concordamos en absoluto con ela, ¿no? Tampouco concordamos coa posición da Fiscalía e da Abogacía do Estado en o tema da revocación da imputación da clasificadora, ¿no? Sí. Como xa todo o mundo sabe, Nunca Máis conseguiu a imputación da clasificadora no xulgado de Corcubión, pero a Fiscalía e a Abogacía do Estado, cumprindo órdenes do Goberno do Partido Popular, conseguiron a revocación da imputación. Curiosamente, a clasificadora estaba identificada totalmente na causa e podía facerse responsable dos custes económicos da catástrofe do Prestige. E agora poden ser rositas porque a responsabilidade civil xa está prescrita gracias á Fiscalía e á Abogacía do Estado. Por tanto, non está moi claro que non teñan responsabilidade os defensores do goberno nos xulgados de que non se paguen as consecuencias do Prestige, porque a donde se podían digamos, pedir os cartos para pagar os gastos que houbo, que foron moitos, non decidiron non imputalos, non? Xa. A Fiscalía dá por pechado o proceso judicial, digamos. Vostedes tamén creen que hai algunha instancia máis? Nos non damos por pechado, aparte de que criticamos que a Fiscalía considere que isto é un éxito, non? Porque o propietario aínda non sabemos nin quen é. Por tanto, dubidamos que se poda conseguir algo do propietario. A aseguradora xa asumiu os contaminos da póliza. Eso que di él, de que se van a conseguir ata 1.000 millóns de dólares, é algo que está por demostrarse. O FIDAC vai seguir o seu camiño independentemente de cal sexa a sentenza. Por tanto, quen non cobrou, nos entendemos que seguir sen cobrar. Os resultados prácticos desta sentenza, desde o noso punto de vista, son nulos. E a responsabilidade de xestión do Goberno do Partido Popular sigue sen abordarse. Xa para rematar, señor Rubido, cal serían entón a partir de agora os seguintes pasos? O seguinte paso por parte da plataforma Nunca Máis, próximamente o valoraremos en unha xestora, pero o que tiñamos decidido de antemán era acudir ao Tribunal de Estrasburgo, porque entendemos que isto foi un recurso de casación e que non se abordou, como parece ser que recoñece a propia sentenza do Supremo, o fondo do problema. Preguntáballe o fiscal se lle producía algún sentimento, bueno, que o Supremo deu un paso máis en relación co que dictaminou a Xustiza Galega. A vostede lle produce algún sentimento que aquí en Galiza a cousa rematara como rematou e finalmente o Supremo avanza un pasiño máis? Bueno, avanza no recoñecemento que existe un delito ambiental, pero, insisto, se sigue exonerando de culpa a xestión da catástrofe do Prestige. Por tanto, os verdadeiros responsables da xestión da catástrofe, os que converteron un accidente marítimo en unha catástrofe, foron os gobernantes do Partido Popular. E eses, pois, por agora, siguen aí sin pena ni gloria, non?
Pois aquí en Rubido, exportavoz da plataforma Nunca Máis. Moitísimas grazas por atendernos esta noite. Gracias. Un saúdo. Unha aperta, un saúdo. Carlos Aymerich, onde estamos? Hai responsabilidades políticas, non hai responsabilidades políticas? Eu creo que responsabilidades políticas houboas e hainas. E digo houboas e hainas porque hai que lembrar que ainda hai poucas semanas, verdade? No primeiro temporal que tivemos neste inverno houbo tamén un petroleiro moito maior que o Prestige, a Valga, en frente das costas galegas, en frente de Carnota. E da impresión de que seguimos sen protocolos, seguimos sen saber como actuar, e eu, francamente, non estou moito de acordo co que dixo o fiscal, que claro, que era unha situación imposible, bueno, unha situación imposible, pero ten que haber, verdade, protocolos e ten que haber sistemas de xestión do risco que cando ou ben non nos hai. Que nos temos que conformar cando se claro, algo así, non? Claro, que iso non pode ser, é que iso non pode ser, verdade, ten que haber medios, ten que haber protocolos, ten que haber procedimentos, e cando non os hai, pois hai un responsable político de que non os haxa, cando os hai e non se utilizan tamén, e cando hai procedimentos e protocolos e non se seguen, porque non é que houvese un asesoramento técnico, vamos, foi de todo menos un asesoramento técnico, bastaba ver o señor Fernández de Mesa, non, delegado do goberno, como explicaba o que ian facer, etcétera, etcétera, aí o que houve foi unha decisión política, eu creo que bastante catastrófica. Miguel Anxo? A ver, eu distingo entre a responsabilidade penal e a responsabilidade política. A responsabilidade penal está claro que ten o capitán e a empresa. Vamos a ver, me explico. Ese o que pasou por diante de Alemania, pasou diante de Holanda, pasou diante de Francia, e acabou en España porque foi aquí onde estoupou. Por as regras tamén había que imputar a todos os países por non cumprir os protocolos, por pasar os buques diante. Outra cousa é que a xestión despois da crise fora penosa. Pero esa responsabilidade política, é dicir, pois mira, o mal xesto é como a crise económica. Eu non foi culpa do goberno de España, pero pude gestionarla mal. A xestión das crises moitas veces sí, pero non é penal. Son delictivas. A ver, sería penal se mandar así o buco a fundir a Rajoy, porque non a fundiu Rajoy, foi un buque que se afundiu por unha serie de circunstancias penosas dunha tormenta, dunha serie de cosas, e afundiuse. Eso implica a responsabilidade penal é de quen leva un barco en malas condicións, pero repito, entonces tenían que ser todos os países diante do que pasou o barco, non só España. E despois, sí, aquí a gestión eu creo, coincido que foi penosa, pero é unha gestión política, por eso comparo coa crise económica. Que consecuencias políticas tivo esa gestión penosa? Ninguna, igual que a crise económica. Tamén foi penosa, e nadie pagou do seu bolsillo os miles de millóns de euros que costaron os rescates dos bancos, cosas todas así. En ese aspecto o comparo, non quer dizer que sea o mismo. A ver, que son responsabilidades distintas. A ciudadanía ten que valorar o que se fixo. Ora, penalmente, teño claro que o culpable é quen leva ese barco sin malas condicións, non é o goberno que botou abaixo ese goberno. O goberno son bastantes cousas malas fai para que botarlle a culpa de todo o que pasa. Carlos, como estás? Eu non estea moito de acordo tampouco en que se penalice ou se criminalice absolutamente, verdade, o que son decisións políticas. Pero claro, como aquí non funciona tampouco a responsabilidade política porque non hai mecanismos para exixila, decir que unha xestión administrativa mal feita ou unha xestión política desastrosa, como ti acabas de decir, nunca ten trascendencia penal, non é así. Porque eso claro que pode ter... No, porque hai unha... Vamos a ver, unha cousa que non fose, efectivamente, nin o presidente do goberno na altura, que Aznar, nin Rajoy, que era ministro, nin o ministro de Defensa, nin os que, en fin, bombardearon o barco para que se afundise. Agora, que unha vez producido o sinistro, a xestión, como ti dixeches, foi desastrosa, non se aplicou ningún protocolo, non se constituiu agravou esa xestión política, agravou a catástrofe, claro que agravou, claro que agravou a catástrofe. Pero non é penalmente culpable. Pero por que? Para mí ten máis culpa a guerra de Irak, por exemplo, con todo o daño que fixo. E iso sí que nadie vai pagar, non vai pasar contas. E iso foi unha decisión deliberada e dañina, que unha cousa, que un accidente... Non vai pasar contas, aquilo objetivamente foron crimes de guerra, de acordo coa normativa internacional, son crimes de guerra. Non pasa nada. Bueno, non pasa nada porque xa sabemos como... A ver, Cerviño e Adina, veña. Bueno, eu creo que houve responsabilidades políticas. Non sei se pola xestión técnica, na que hai moito consenso en que estuvo mal, hai un gran consenso, senón por un fío conductor do goberno do Partido Popular daquela, que é o engano e a mentira. E hai que recordar o Prestige, hai que recordar o Yakolev, hai que recordar a xestión das bombas da Atocha. Sí, pero eso ten consecuencias penais, que o que apunta... Consecuencias penais? Pois, bueno, non o sei. A verdade é que, bueno, Carlos é profesor... Pero que dicir outra cousa, non? Se me permites, non? E é que, sin embargo, bueno, hai que ver, eu teño unha tendencia a ver o vaso, dito isto, a ver o vaso medio cheo. Creo que o fiscal puxo de manifesto tres cousas importantes, positivas.
a aparición a través da xurisprudencia do Tribunal Supremo do delito ecolóxico, ainda que eu creo, Carlos, que xa está no Código Penal, non? Levaba, vamos, Pareceme, bastantes non? anos xa no Pero bueno, Código Penal, sí. o profundiza. En segundo lugar, bueno, esa referencia que el fixo, que, bueno, que aquí neste país este tipo de cousas por primeira vez non son gratis, eso me parece importante. En terceiro lugar, aínda que sexa unha indemnización que incerta na maneira de... Bueno, quero dicir, non quedou, despois de escoitalo, eso de que vayan chegar os cartos non está precisamente claro. Pero di que é complexo, pero hai que perseguirlo. Pasa que pode tardar moitos anos, pero bueno, $1.000 millones non é unha cuestión menor, non? Adina? Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas aquí. Por un lado, la sentencia a mí me resulta poco, que llega poco por el simple hecho de que solo el capitán sale culpable. Bueno, ¿no? comparada Es decir, con la de la justicia gallega. Claro, es un poco más, pero también hay que decir que es curioso que detrás del capitán y de la decisión del capitán, el problema con el buque, ¿no?, viene de la empresa que tiene la propiedad del buque y con todas las agencias que están revisando y que están obligadas a revisar este tipo de barcos para salir. El hecho de que no hay responsabilidades penales en ese tipo de empresas me parece problemático. Es verdad que en este caso se considera que a veces la pena más grande para las empresas son las indemnizaciones, con lo cual tenemos que tener un buen plan de indemnizaciones y tiene que ser muy claro a quién tienen que llegar esas indemnizaciones, cosa que a mí no me ha quedado clara. No me ha quedado claro cómo se establece a quiénes son los afectados, quiénes son los organismos que van a gestionar esas indemnizaciones y a qué fines, ¿no? Espero que haya un plan para eso. En segundo lugar, con la gestión del gobierno creo que hay dos cosas diferentes. Una es la decisión en el momento, y en eso yo estoy de acuerdo con el fiscal, que puede ser que en el momento, con las capacidades limitadas que tenemos, con la información limitada que tenemos, y en situaciones difíciles donde no está claro cuál es la mejor decisión, el gobierno no tenga responsabilidad penal, ¿no? A partir de un momento, ¿crees a partir de un momento no estoy seguro. Tampoco creo que tenga que llevarse por la vía penal. No creo que, estoy de acuerdo con Miguel Ángel en esto de que tiene que haber responsabilidades políticas. Pero no creo que esas responsabilidades políticas tengan que ser solo en manos de los ciudadanos y del voto, ¿no? Porque sabemos que por muchas razones y por mucha desinformación esas cuestiones no llegan. Esa es una vía, sí, pero puede haber otras vías. Puede haber vías de inhabilitación, puede haber vías de que estos organismos intermediarios que funcionan, las organizaciones de la sociedad civil que funcionan como watchdogs, ¿no?, que ahora no sé cómo es la palabra en castellano, pero que funcionan como perros guardianes, ¿no?, de lo que está ocurriendo, pueden también reclamar que haya, por ejemplo, planes mucho más claros, comisiones que investiguen qué ha pasado, no con la idea de establecer tanto responsabilidades como de identificar aquellos pasos intermedios, ¿no?, que fueron problemáticos y que pueden llevar a esos protocolos que tantos necesitamos en futuras situaciones. Yo creo que eso no lo tenemos claro en este momento. Yo no he visto que del desastre del Prestige hayan salido guías muy claras de cómo intervenir con el específico de las costas gallegas, ¿no?, porque no estamos hablando de guías internacionales que sí existen, ¿no?, de gestión de riesgo, pero cómo intervenir en situaciones gallegas específicas, ¿no?, con la población tal y como está, dispersa, ¿no?, en comunidades tal y como existen en la costa gallega, si hay un riesgo de este tamaño o si hay un riesgo de cualquier otro tipo, porque no tiene que ser solamente un buque petrolero, ¿no? Bueno, en fin, una parte desoladora que tiene que ver con que la posibilidad de que si acontece otro accidente o otro siniestro como el del Prestige vuelva a suceder un poco lo mismo, es un poco desolador. Momento político, como sabemos todos, muy intenso, así que nos vamos al plato de informativos. Hoy el lío ha estado en el Congreso de los Diputados con la ubicación de los señores congresistas. Uxía Rodríguez, cuéntanos. Pues efectivamente, porque seguimos sin presidente del gobierno, pero cada día nos encontramos con un nuevo lío. El último ha estallado en el mismo Congreso. ¿El por qué? Pues la distribución de los diputados y los grupos en ese hemiciclo. Y es que vamos a ver dónde han quedado situados los representantes de Podemos y sus confluencias. Fíjense en lo que llaman el gallinero, divididos en varias bancadas. Delante tienen a PNV y Democracia y Libertad, lejos, 3 filas por detrás de los asientos reservados para el gobierno. Ciudadanos, en cambio, como ven, sí ocupará esa primera fila tras el Ejecutivo en esa bancada central. La propuesta ha sido aprobada por la mesa del Congreso. De quién fue la iniciativa no está nada claro. El PSOE dice que el PP y el PP dice que del PSOE. Lo que sí sabemos a ciencia cierta son los votos a favor, populares y ciudadanos. También Micaela Navarro, la vicepresidenta por parte del PSOE. Podemos solo ha encontrado el apoyo del presidente de la Cámara, el también socialista Pachi López.
Hay una discrepancia bastante consistente y fuerte. A mí me hubiera parecido mejor que se hubiera hecho un intento durante esta semana de una distribución diferente, que contara con un consenso mayor en este sentido, pero cuando ya se apela a las votaciones y al juego de mayorías y minorías es lo que hay, ¿no? El caso es que Podemos ha explotado. La decisión, dicen, será recurrida e impugnada. 5 millones de votos al gallinero. Pablo Iglesias fue el primero en reaccionar a través de Twitter. El portavoz de la formación en el Congreso, que estaba precisamente en la propia Cámara Baja, no tardó en mostrar su indignación. Tenemos que decir que es una decisión vergonzante, es una decisión que no estaba en el orden del día, que ha llegado como propuesta cerrada y que nos parece que solo merece el calificativo de cacicada. Manda a los diputados de 5 millones de personas que votaron por el cambio político al gallinero, intentando dividir la imagen de la fuerza que tiene el cambio político en este Parlamento. Es un fraude con lo que votaron los españoles el pasado 20 de diciembre y es vergonzoso que haya partidos que se hayan prestado a esto. Y mientras, aunque no lo parezca, el reloj está parado. Los plazos para la investidura están congelados. Para que se hagan una idea, hoy mismo, este martes, el presidente del Congreso tenía previsto fijar la fecha de ese pleno de investidura. El plan inicial pasaba por convocarlo la semana del 1 de febrero. Y es que el día de la primera votación, recordemos, es cuando empieza a correr el plazo de 2 meses para convocar nuevas elecciones si no hay acuerdo. Tras el fracaso de esa primera ronda, mañana mismo comienza la segunda vuelta de contactos con el rey, otra vez de menor a mayor representación. Este miércoles será el turno para Nueva Canarias, Fuera Asturias y Coalición Canaria. El jueves pasarán por Zarzuela el representante de UPN, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, y Aitora Esteban, del PNV. El viernes volveremos a ver con el rey a Alexandra Fernández, de En Marea, también al portavoz de Democracia y Libertad y de Compromís. La ronda se reanudará tras el fin de semana, el lunes, con el portavoz de En Comú Podem y también con Albert Rivera y Pablo Iglesias. El plato fuerte y final llegará el martes. Pedro Sánchez se encontrará con el rey después, y ahí está una de las claves de haberse reunido con el Comité Federal de su partido, que tendrá que posicionarse sobre las posibles alianzas de cara a la investidura. Por último, Felipe VI se verá con Mariano Rajoy, que recordemos el pasado viernes declinó su encargo. Veremos qué pasa esta vez. Lo que está claro es que por ahora las cosas siguen sin estar claras. Anoche, Rivera y Rajoy hablaron por teléfono, aunque solo se emplazaron a negociar tras esa ronda de audiencias. Ustedes saben que la semana pasada Ciudadanos mantenía una posición. Y creo que esa posición de no desde el principio, pues puede ser que a lo largo de este tiempo y con diálogo podamos ir cambiándola, ¿no? En las negociaciones que aún no han comenzado, con el Partido Popular y con el Partido Socialista, paralelamente, una de las cuestiones que nosotros vamos a proponer es un gran pacto contra la corrupción. Nosotros creemos que este es un tiempo de responsabilidad sin soberbia y de generosidad sin arrogancia. Creemos que no podríamos dar un espectáculo lamentable según el cual la primera fuerza a la que le corresponde dice que todavía no se atreve, la segunda fuerza dice que todavía no se atreve, el rey decide saltar a la cuarta fuerza a ver si es una cara más simpática para que gobiernen los dos partidos políticos viejos tradicionales. Creemos que eso sería un espectáculo más propio de Trecerrue del Percebe. Bueno, pues como veis, lejos de aclararse, el futuro cada vez está menos claro. Bueno, pues efectivamente, las cosas se van complicando o aclarando, no lo tengo muy claro. Imos empezar, Carlos, por esa decisión de ubicar os deputados de Podemos no Poleiro, como se está dicindo en estas horas. Como hai que interpretalo? Eu creo que isto forma parte da estrategia, non? A que responde a decisión de Mariano Rajoy o pasado venres de declinar o convite, non? do rei de formar goberno. Por que o digo? Home, porque cando Mariano Rajoy fai iso, de alguna forma pasa a pataca quente o PSOE, a Pedro Sánchez, e quere gañar tempo. E que quere facer nese tempo? Bueno, pois o que quere facer nese tempo é empezar toda esta ofensiva política, mediática, de grupos de presión, de división dentro do propio PSOE, se saiu Felipe González, non é a primeira vez, etcétera, etcétera, para, bueno, intentar
que non chega a bon porto, non? Que non chega a coallar ese pacto entre Podemos e Pedro Sánchez e o PSOE, e, por tanto, ver se o Partido Popular ten unha segunda oportunidade. Eu creo que isto é unha manifestación máis... Pero que gañan con eso? Máis que darlle oxígeno a Podemos? O que gañan é tensionar, o que gañan é que se manifeste na propia mesa a división do PSOE, Pachi López por un lado, Micaela Navarro, que é do PSOE de Andalucía, por tanto, liña directa con Susana Díez por outro, non? Supoño, ademais, que pode ser unha especie de reflexio defensivo para evitar que Podemos, a ver se os Podemos alá arriba, non? Se os poñemos alá arriba non fan outro show como do día da Constitución do Parlamento, non sei se con iso van gañar algo, pero eu, desde logo, o ubicaría nese contexto. A ver, a mí me sorprende, vamos a ver, aquí critico tamén Podemos sobreactúa un pouco. Eu non recordo nunca ver tal pelea pola situación nos sitios. Además, me sorprende que Podemos quera colocarse no centro. Os parlamentos sempre teñen un lugar simbólico. Pero que estamos vendo, claro, seguro que a xente ten na súa imaxe, estamos vendo ese gráfico. Bien, pero 5 millóns de votos, alguén ten que estar no poleiro. Bueno, claro, efectivamente. E, ao final, 5 millóns de votos ten que estar no poleiro. Sí, bueno, non se me explico. Pues, que sean uns sean outros, bueno, pues da igual, pues non teñen maioría na mesa, unha cousa lle farán, pero non é para tanto. E tamén está sobreactuando, dicindo, cos da casta, tal, non é que están así. Pero eso, en relación ca resposta de Podemos, ca razóns de ubicalos aí, porque supoño que non, que algunha razón hai. Supoño que será para que non chupen cámara, pero non creo eu que sea tan maquiavélica a cousa, porque ao final non ten tanta relevancia. O sea, ti pensas que foi así, poñémonos aquí. A Iglesia vai chupar cámara, igual que as cámaras... O sea, ti parece normal que este ali Podemos e que este o PNV, cos deputados que ten... Podemos quere estar no centro, que ao final ten que estar ali. O PNV ten máis lógica que estar ali no centro. Os parlamentos tienen unha situación ideolóxica. E dai a palabra dereita e esquerda ven de aí. Que xogaban a dereita do presidente e a esquerda do presidente. Me extraña que Podemos querer colocarse no centro. No centro corresponde sempre a CIU, a PNV, este tipo de cousas. A esquerda sempre estamos partidos de esquerda e a dereita partidos de dereita. O PP de feito pediu a dereita, tamén como pediu sempre. Esa é a lógica dun parlamento. Sempre que incluso nos claustros da universidade ou cosas, sempre se colocaban as forzas por situación máis ou menos ideolóxica. Que aí dai ven a diferencia, non ven de outro sitio. Entón non sei por que quero colarse no centro. Ti estás con Pachi López ou con Micaela Navarro? No, a mí non me gusta o que se fixo. Estou máis con Pachi López nese sentido. Non me gusta. Eu creo que é verdade que Podemos sobreactúa, tamén o creo, pero detrás do Partido Socialista, como estaba a Izquierda Unida, ainda que eran menos diputados, cabe unha parte da esquerda. O sea, eu creo que diante debería estar... Sobre todo tendo en conta os poucos que ten o Partido Socialista. Sí, 90, o doble, un triple. Pero que decir, que hai sitio. Hai sitio. Caben detrás, o sea, que deberían estar á esquerda detrás do PSOE, que ten máis diputados, non? Eu creo que hai dúas razóns pola que se fai esta. A primeira é, como digo, vello chiste do galego na cuestión da herencia da finca, se morro na finca de abaixo, enterrademe na de arriba, se morro na de arriba, enterrademe na de abaixo, por que, papá? Por juder. Bueno, pois isto é por juder. Primeira cuestión, por juder, creo eu, E hai unha segunda razón. Pero isto non lle dá... Hai unha segunda razón. Non estimula Podemos, digamos. Non sei. Eu creo que é unha cuestión menor, a medio plazo isto non ten. Xa, bueno, efectivamente, claro. Pero hai unha segunda razón, que ten que ver coa visibilidade. Non son os mesmos diputados nunha sola bancada ao longo de todo o hemiciclo que agrupados nun trapecio, ou nun trapezoide, que se lles ve moito máis cando fan actos como poñerse unha camiseta, axitar a cousa que é moi dada por Claro, os que vemos habitualmente sesións parlamentarias identifica sempre os mesmos deputados. Hai deputados que non ves nunca, jamás. Se está todos así, se ve moito menos que se están agrupados así. Eso é evidente, esa é a segunda razón, e probablemente a máis importante. Adina? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Tuco, que esa es una de las razones importantes, ¿no? Y por eso Podemos también lo pide, ¿no? Es decir, ellos lo que piden es que puedan tener esa visibilidad. A ver, en el Parlamento incluso cuando se sale a la tribuna, obviamente es igual donde esté sentado, pero la cuestión es que cuando se aplaude, cuando se abuchea, cuando se tal, algunos son visibles y otros no. A mí me resulta injusto lo que ha pasado, porque estamos viendo cómo están situados Ciudadanos, por ejemplo,
y ellos sí que se les ha permitido estar en la misma posición como los demás partidos, ¿no? Es esa posición trapezoide, que normalmente es la que estamos acostumbrados en partidos con un poco de un número más significativo de diputados ver en el Parlamento, ¿no? Se les ha permitido estar ahí, ellos van a ser más visibles, tienen menos diputados, ¿no? que Podemos, entonces a mí me ha resultado injusto. Creo que hay otras maneras de hacerlo, una es como dice Tuco, la otra es simplemente a la izquierda del todo, ¿no? en una línea, pero también así más trapezoide, que pudiera permitir y el hecho de que no se haya llegado a un consenso también sobre esto. Es verdad que a lo mejor no era cuestión de ponerlos en el centro, pero sí había otras opciones posibles que se podrían haber pactado y que podrían ser más justas, dado el número de diputados que tienen. Yo creo que una ruptura de ciertos ámbitos parlamentarios. Antiguamente, repito, se colocaban por ideologías y esa lógica parlamentaria. Pues que ahora porque hay televisión, entonces se está primando a televisión, no las lógicas. Pero Miguel Ángel, aunque no estén en el centro, si están a la izquierda, si son un partido de izquierda, pueden estar así, pueden estar en una línea, no estar ahí arriba, ¿no? Entonces la cuestión es, claro, que en esto ha habido una cierta injusticia. Ahora, también a mí lo que me parece ciertamente preocupante o que no da una imagen necesariamente buena es la división que se percibe en el PSOE con este tema también, ¿no? Con algunos diputados optando por una variante y por otros optando por otra. Bueno, en cualquier caso, para estar hablando de nueva política, lo cierto es que nunca hablamos tanto de procedimientos, que finalmente no sé hasta qué punto a los ciudadanos les interesa mucho, como son los grupos parlamentarios, donde se sienta la gente. Es como, pero estos tienen mensajes, pero los procedimientos tienen este problema. Sí, hubo un día. Penso que no ano 2001. Esta discusión por dónde se sentaba. Sí, sí. Y los procedimientos es que tienen mensajes simbólicos importantes y hasta que no tengamos investidura y no tengamos debates de proposiciones de ley, acelerada estamos viendo funcionamiento parlamentario, ¿no? Bueno, hablaba, Carlos, tú de la aparición de determinadas personas en escena, bueno, pues tirando de la cuerda para que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro. Había rumores de que Felipe González estaba en una posición muy concreta. Finalmente hoy se ha confirmado. Acaba de reunirse con un grupo de personas delante de las cuales dijo abiertamente cuál es su propuesta. Rechaza abiertamente el pacto del Partido Socialista con Podemos y propone una solución que es esta. Felipe González se reúne con embajadores de la Unión Europea en España. Ellos le han pedido un encuentro para analizar la situación política. El expresidente socialista nunca ha ocultado su animadversión hacia Podemos. Sus críticas en plena campaña electoral eran elocuentes. Cobraban para asesorar al gobierno chavista y madurista. Y según ha podido saber Informativos Telecinco, desde ese prisma ve también un acuerdo con la formación de Pablo Iglesias. La crítica es muy dura. Una alianza con Podemos, aseguró en ese encuentro, da poca confianza, tiene poco futuro y poco camino. Tras la propuesta presentada en el Congreso el pasado viernes, mientras Pedro Sánchez se reunía con el rey, González asegura que no tiene claro que Podemos quiera de verdad un gobierno con el PSOE. Considera más bien que es parte de una estrategia con el fin de intentar fagocitar a los socialistas en unas nuevas elecciones. La opción de repetir comicios no beneficiaría, según el expresidente, a los socialistas. El PSOE sufriría mucho con unas nuevas elecciones, afirmó González, pero también en un gobierno con Podemos. El expresidente socialista, en consecuencia, apuesta por un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, aupado gracias a la abstención del PSOE. González cree que entre los tres partidos deberían acordar previamente un calendario y que fuera un gobierno corto. La relación entre el expresidente y Pedro Sánchez ha sido buena y cercana, especialmente en estos últimos meses. Y en el encuentro con los embajadores mantuvo su respeto hacia el secretario general del PSOE, aunque aseguró que no le correspondía a él decirle si ha de hacer una alianza con rupturistas o con los constitucionalistas. Bueno, pues a este posicionamiento de Felipe González se ha sumado en las últimas horas un comunicado de la Fundación España Constitucional, una fundación de la que forman parte 34 exministros de UCD, del Partido Socialista y del Partido Popular. En la lista pues hay gente como Martín Villa, Eduardo Zaplana, José Bono, Garmendia, Cabanillas, Corredor, César Antonio Molina, Eduardo Serra, Eduardo Zaplana, Elena Salgado, Jaime Lamo de Espinosa, Jordi Sevilla, Rafael de Salgado y Miguel Sebastián, entre otros, en el que se dicen cosas como estas: los resultados de las elecciones catalanas y las generales abren una etapa inédita desde el 78 y plantean una situación nueva. El Parlamento de Cataluña ha modificado lo que las urnas establecieron y pretende la independencia. Independencia total en 18 meses. La demora en el tiempo en la composición del nuevo gobierno de la nación, de amplio respaldo parlamentario, añadiría una preocupación más a la situación catalana. Volver a convocar elecciones en unos meses no es sin duda la solución. Se hace necesario un gobierno de amplio respaldo, con programa pactado por encima de ambiciones personales, que garantice la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática que demanda la sociedad española, todo ello en el marco de la Constitución.
¿Cómo hay que interpretar este comunicado? Tuco, ¿qué crees que está diciendo esta fundación con 34 ministros? Está No, diciendo tradúceme. Está diciendo claramente o mismo que Felipe González, non é unha traducción automática. É sencillo eso, non? Bueno, O sea, gobierno del Partido Popular, apoyado por Ciudadanos y con la abstención del Partido Socialista. Que esto es exactamente lo que dice el PSOE. Ese é o que di o PSOE, non? El Felipe González, perdón. Felipe González, sí. Ese é o que... eles non o din tan explícitamente, Bueno, este grupo, sí, claro. pero é o que di Felipe, non? Efectivamente, eu creo, xa o dixen aquí, volvo a decir, eu creo que eso posiblemente sería a mellor solución para o país. Pero non a que meu corazón pide, pero ademais eso sería o de menos. É que é imposible esa solución. Creo que é imposible. Felipe e esta xente son xente pouco próxima ao Partido Socialista, as bases do Partido Socialista. As bases do Partido Socialista, hoxe por hoxe, non sei que pasará dentro de 3 meses, e os electores do Partido Socialista, según todas as enquisas, non queren esta solución. Pues a lista... Sí, pero eso é igual. É xente moi alonxada. É xente moi alonxada. Que líderes do PSOE están hoxe interpretando ben o que queren as bases? Eu creo que Sánchez, por exemplo. Eu creo que Sánchez. Veremos o que pasa no Comité Federal. Eu creo que Sánchez, claramente. Eu creo que iso é o que queren as bases do partido. Sánchez pode facer eso con todo este mundo en contra? Si pode facelo, si ten o apoio do Comité Federal, cuestión por outra parte absolutamente democrática. Quer dizer, o Comité Federal, que é o máximo órgano do partido entre congresos e que ten unha amplia representación de delegados elexidos directamente polos militantes e tamén elexidos no último congreso, a min pareceme razoable, non é someterse aos varóns, como se di aí, como se di hoxe en algún xornal ou nos xornais, senón é someterse a órgano democrático que debe dictaminar as políticas do Partido Socialista. Que pronosticas que vai acontecer no Comité Federal? Eu creo que van a apoiar o secretario xeral. No Partido Socialista, eu non lembro neste momento, que un secretario xeral perdese un comité federal... Estamos nunha situación que probablemente nunca viviu o Partido Socialista. Sí, é certo, pero eu creo, sigo creendo neso, eu creo que bueno, terán que pactar, terán que acordar... Pero isto de facto pode supor a fractura do Partido Socialista? Que todo este grupo de persoas estén apoiando... Fractura no sentido dunha escisión? Non, que toda esta xente este apoiando unha folla de ruta e que a actual dirección apoie outra. Fractura ideolóxica é evidente, unha parte. Eu non sei, esa parte son xente importante. Preocúpame máis a posición de Felipe, moito máis importante, moito máis influinte. Aquí hai xente realmente pouco influinte nesta lista que acabas de ler, no Partido Socialista. Moi pouco influinte no Partido Socialista. Sebastián, Elena Salgado, o propio... Non, Jordi Sevilla é unha persoa pouco influinte políticamente, unha persoa... Pois sí que queima de rápido os ministros. Sí, non, é a verdade, non? Sin embargo, Felipe González, sí, ten ascendente nestes momentos sobre Bueno, Felipe González sempre ten ascendente sobre as bases do PSOE. Felipe González é o principal, na miña opinión, político español do século XX. O máis importante político español do século XX, pero xa te o dixen antes, fora de cámara, está envellecendo políticamente mal. Adina, fractura isto visibiliza ou teatraliza unha fractura dentro do Partido Socialista? Yo creo que lo que visibiliza es también una división generacional importante, ¿no? Que es ideológica también. En la aparición, es verdad que Felipe González es un peso pesado en el PSOE por muchas razones y efectivamente a mí hace años, ¿no? ahora menos, pero hace años me gustaban mucho sus intervenciones. Pero la realidad es que en este momento transmite un mensaje muy contradictorio. Cuando después de la caída del PSOE, con la pérdida de las elecciones de Zapatero, hubo todo este esfuerzo dentro del PSOE de renovación, ¿no? El mensaje de tenemos que renovar, que tardaron un poco en coger esa vía, ¿no? De la renovación, pero finalmente la cogieron y siguen apareciendo las personas que tuvieron peso en otras épocas, ¿no? Del Partido Socialista con mensajes contradictorios al mensaje que se está tratando de llevar a cabo ahora. El mensaje que se está tratando de llevar a cabo ahora se está tratando de llevar a cabo en una situación muy difícil y está intentando tender una mano a ese electorado que están perdiendo a favor de fuerzas como Podemos en este momento, ¿no? A mí me parece que esta generación, por eso es una división también generacional, pero generacional no de edad, sino de etapa política, ¿no? Y también, bueno, a veces coincide obviamente con la edad, pero se trata de etapa política, una etapa política determinada que no sabe realmente, yo creo que no sabe leer bien cómo está cambiando en este momento el electorado. Bueno, y ese es el problema. Dices que sucumbir, digamos, a la oferta
pudiera sucumbir a la oferta de Podemos, de alguna manera es además de que a mí me parece el camino de la disolución. Sí, y a mí me parece otra cosa, hay otra cosa importante aquí más allá del PSOE. A mí me parece que un pacto en este momento, a pesar de que tienen un número grande de diputados, ¿no? Un pacto PP-PSOE realmente lo que va a llevar a 4 años vista es a una división muy profunda en España en el tema político, porque hay una parte del electorado que se ha manifestado que quiere otra cosa, ¿no? Tanto por la izquierda como por la derecha, no estamos hablando solo de la izquierda, ¿no? Pero se ha manifestado un deseo de cambio político, y yo creo que a lo que va a llevar es a una decisión cada vez mayor, a una separación cada vez mayor, lo que va a perjudicar obviamente siempre más al PSOE que al PP. breve para unha cousa moi breve sobre o que dixo Felipe. Eu creo que ten razón nunha cousa. Non ten razón no de que pouca confianza, polo menos a día de hoxe viña escoitando a radio cando viña para aquí 3 economistas falando de que hoxe España puxo deuda a 0%, recibiu cartos, que o PIB sigue medrando, falamos longo entendido da situación económica, tampouco está para tirar cohetes o contexto internacional, quero decir que, bueno, en fin. Economistas, algún deles claramente de esquerdas, decían que non hai neste momento un problema de confianza, neste momento, pero sí ten razón Felipe, na miña opinión, nunha cousa, que é o pouco futuro e probablemente o escaso camiño dese goberno, que xa tamén o teño expresado aquí. Podemos, pódese diluir. É evidente, a aparición de Ada Colau hoxe, dicindo que vai facer un partido en Cataluña, a fuxida de 4 diputados de Compromís, a situación dubidosa de certos diputados de Esquerda Unida, hoxe, por exemplo, onte, por exemplo, a agrupación de Esquerda Unida de Vila García pedindo a cabeza de Yolanda Díaz, ese tipo de... a propia dúbida de un sector de Anova, a confrontación entre nacional popular gallego e nacional popular español. Bueno, a mí parece que eso fai que Podemos, bueno, Podemos, o chamado grupo de Podemos, bueno, sea pouco confiable nese sentido, e que eso sí pode xenerar un problema no futuro do goberno, non? A oferta de Felipe González, hai unha fractura de facto dentro do PSOE. Ese manifesto que acaba de decir se equivoca. A única salida que ten o PSOE, non só Pedro Sánchez, que se base personalmente, sino o PSOE é gobernar con Podemos. Eu digo así de claro. E gobernar con Podemos por qué? Porque é a única forma de metelo no goberno e luitar con él, e de queimalo, e de exhibilo e facelo facer políticas impopulares, porque senón vai pasar como PASOK, senón vai ser visto como un bloque de dereitas que ao final o PASOK foi pouco a pouco hasta que acabou en nada. O PSOE ten que metelo dentro, e iso de que Podemos se vai comer PSOE, eso veremos. Claro, eso veremos. Igual se come PSOE a Podemos. Eso veremos, efectivamente. Pois hai que metelo dentro. Veremos. E xogar con el. O que non pode facer é acobardarte porque hai que non viene, porque se non dices que pasa, non estamos gobernando asuntos un montón de sitios, non estamos gobernando unha alcaldía, en comunidades autónomas, un montón de sitios que pasa. Ese é o demonio. Quero dicir, además eu creo que non sou sospeitoso de ser de esquerda. Creo que non sou sospeitoso de eso. Eu non teño medo a Podemos. En cualquier caso, además, vou metelo dentro. Se visibiliza unha fractura dentro do Partido Socialista? Sobre todo dos que están fora do partido, o sea, fora, quer dicir, os que están así exi, cosas polo estilo, están dentro, non. Queren amarralo. Como non queren amarralo. Hai algún que ten poder que está gobernando Andalucía que como que non vou a ser ministro por amor aquí? Están dicindo así. Pero estás esquecendo de Susana Díaz. Pero Susana Díaz é que tamén luta pola súa vida, pero non o estás vendo. Susana Díaz é que pasa o día seguinte, é que pasa a ter medo ela. A saber que lle poden facer a ela despois, porque desde momentos xa non controla o Congreso e xa lle pode empezar a desestabilizarla a ela. Entón, é o medo que ten. Ela luta pola súa vida, como normal. Bueno, vamos ver, eu, en primeiro lugar, gustaría de saber quen financia, que empresas financian a esta fundación, non? Que antes non se sabía nada dela, e supoño que serán as mesmas empresas nas que traballan todos estes ministros e exministros, porque estamos falando de xente que está en consellos de administración de empresas que viven de recursos públicos, que viven de contratos públicos e que financian este tipo de fundacións. E, home, que Martín Villa, verdade? Exministro franquista, home, non dunhas conviccións democráticas, digamos, non moi nos veña a falar de España constitucional, pois, en fin. Entón, vamos a ver, eu creo que isto forma parte do que dicíamos antes, desa ofensiva, desa, non sei se chamar, artillería, non? Mediática, política, etcétera, que, despois da decisión de Rajoy do Venres, vaise desatar contra a posibilidade de un pacto entre o PP e o PSOE. Bueno, pois este é, digamos, unha... Perdón, Podemos e o PSOE, unha pedriña máis nese camiño. Lembremos que o pacto Podemos-PSOE non chega, No, claro, pero que non chega o pacto Podemos-PSOE, que estamos aquí dando por feito que isto chega, non chega. Exactamente, porque aquí hai que contar, e o PSOE faría ben en ser consciente disto con outras forzas políticas.
eu xa o dixen nesta mesa, cando non contou con elas, é dicir, cando non contou con nacionalismo, deulle, inda que agora Pachi López, verdade, Pero se eso de ubicalos aí e na chore primeira amargamente, fila, ao mellor indica algo. bueno, pois non o sei, esperemos que sí, esperemos que indique algo, porque eu sí que quero que haxa, verdade, un goberno deste tipo e que empecen a cambiar algunhas cousas no plano social e tamén no plano nacional, non? No Estado español. E logo hai unha cousa. Eu creo que, a ver, división xeracional, eu creo que Susana Díaz mesmo é máis nova, non, que Pedro Sánchez, non é exactamente unha división xeracional, o que si hai unha división, no caso de Felipe González, de clase. Felipe González si ten un problema de confianza, Felipe González é un millenario, con unha mansión en Marrakech, creo que ten, e claro, pois el... No, en Marrocos, bueno, unha finca, sí. Dixo que iba a facer unha casa. Bueno, xa, bueno, ben, pois... Eu non sei. Claro, sen embargo, a Felipe González o que non lle preocupa nada é decir, bueno, vamos gobernar co Partido Popular. Ollo, o Partido Popular hoxe é o primeiro partido político imputado penalmente no Estado español. E Felipe González, así que a corrupción non lle preocupa moito, nin lle preocupou nunca demasiado, non? Pero debería saber que o artigo 33 do Código Penal di que estes partidos, imaginemos que finalmente esa imputación se convirte nunha condena, a pena pode ser a disolución do Partido Popular. Que pasaría nese caso, non? Pero supoño que estas fundacións e Felipe González terían solución tamén para ese Aquí problema. no discurso parece que estamos vendo que só o PSOE luita pola súa vida e o PP o que está luitando pola vida. O PP non, o máis egoísta aquí é Rajoy. Rajoy non lle importa nada ao PP, Rajoy está intentando salvarse él e non lle importa vender todos os principios, patar coa esquerra. A mí eso me dá vergonza, que eu son unha persona de dereita, eu quero un partido de dereita, non quero unha cousa aguada, que só España, 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 e despois que a patar todo o que lle dá al PSOE da reforma laboral, cosa por non tes principios, que decir, tens que facer unha política de e o PP, pero Rajoy é capaz de facer todo eso por seguir, e iso que quero que votalo fora, mas o PP convenlle que gobernen os outros porque se convirte automáticamente na única oposición, e se o fan mal, en 2, 3 anos se converten automáticamente nun partido con maioría absoluta que lamina Ciudadanos e que lamina todos os outros. O que pasa é que Rajoy quere seguir el, e non lle importa vender todo, facer unha reforma constitucional de esquerdas, facer todo de esquerdas con tal de seguir el, e iso a mí é o que máis me irrita. Bueno, en unos minutos vamos a recibir aquí en el plato a Juan Carlos Monedero, pero antes, ¿qué quieren los ciudadanos? Ayer salíamos a la calle para tratar de comprender qué combinaciones hacen los ciudadanos con este sudoku tan sofisticado que ha salido de las elecciones del pasado mes de diciembre. Y el resultado es este. Tenemos varias opciones. La primera sería una coalición de izquierdas formada por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Después tendríamos una gran coalición que podría estar formada por el PSOE y el PP, o bien PSOE, PP y Ciudadanos, un tercer gobierno alternativo que sería PSOE, Podemos y Ciudadanos, o un escenario donde se contemplan nuevas elecciones. ¿Por qué te decantas? Me decanto por nuevas elecciones. Pues volveríamos otra vez al mismo panorama que tenemos ahora. Si no se retira nadie, quedaría Pedro Sánchez. Vale, unas nuevas elecciones de las que auguras que Pedro Sánchez saldría como posible presidente. Sería lo más lógico y lo más normal. Por el PP y el PSOE, con el beneplácito de Ciudadanos y del presidente, del señor Feijóo. ¿Qué opción te gusta más a ti? Eu vexo esta. La primera, un gobierno de izquierdas. Presidente, eu vexo a Sánchez. A Sánchez? PSOE, Podemos e Esquerda Unida e de futuro presidente Pedro Sánchez. ¿Usted por cuál se decanta? Bueno, clarísimamente por esto. Aquí. Esto. Vale, apuestas por una gran coalición entonces. ¿Y presidida por? Por este. Por Albert Rivera. ¿Cuál cree que va a pasar? Yo creo que más bien es el primero. ¿El primero? PSOE, PP y Ciudadanos. Esa gran coalición por la que apuesta estaría presidida por... Por Mariano. Por Mariano Rajoy. Vale, perfecto. ¿Tú por estas de aquí, por cuál te decantas? Por la que creo que va a salir. Sí, la que crees. Nuevas elecciones. Sí, yo creo que sería... Vale, pues si nos puedes hacer un resumen entonces de tu primera opción. Nuevas elecciones y si llegasen a algún acuerdo serían Pedro Sánchez, creo. ¿Usted por qué se decanta? Por o PSOE, PP e Ciudadanos. ¿E presidente con quen? Pois tendría que ser este, non había máis remedio. Tú, de estas opciones que hai aquí, por cuál te decantarías? Pois é un pouco difícil, Pero bueno, en calquera delas clave Podemos, porque a mí caime ben Pablo Iglesias. Bueno, cal elixes? A primeira, porque a mí Albert Rivera non me caime ben. Vale, ahora vamos a elixir o próximo presidente do goberno dese goberno do PSOE Podemos Esquerda Unida.
por quen te decantas? Por él, por Pablo. Pablo Iglesias? Sí, outro día venos dar un meeting á facultade e é verdad que pois é algo novo, é algo que necesitamos. O PSOE, Podemos, Izquierda Unida, pero claro, gobernando Pablo. Si finalmente ninguno de los partidos presenta un candidato para la investidura, el rey podría proponer una persona alternativa. De estas que tenemos aquí, ¿quién creéis que sería un buen candidato para que propusiera al rey? Seguramente sería a Rajoy otra vez. Pues me sigo decantando por él. ¿También? Por Pablo. Bueno, pues si lo puede colocar de primero. No sé, ¿quién crees que sería un buen candidato a presidir el gobierno? Sin duda, vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Con cuál te quedarías tú? Yo soy del PP. Yo creo que pondría a Albert Rivera. La chica que me conoce es Milá, y aún así... Adjudicado, Mercedes Milá. Sí. ¿Y dónde la pongo ahí? Por fijo, aunque sea por las risas. Mercedes Milá también. ¿También? Sí, porque los otros no me gustan nada, la verdad. Bueno, sí, era Mercedes Milá, sí, hace tiempo que no la ves, pero sí, Mercedes Milá. En fin, era una de las opciones que de broma planteábamos a la gente en esa encuesta que realizábamos ayer. Os pido simplemente, ¿qué impresión tenéis de qué combinación quiere la gente? Casi el titular solo. Eu creo que a xente o que quere é o que votou maioritariamente, que é un goberno de esquerda. Non sei, a xente parece que quere unha gran coalición, polo que estou vendo. Unha gran coalición? Que cada un votou... Nadie quixo este resultado. Cada un votou, eu quero que gane o PP, eu quero que gane o Ciudadanos, eu quero que gane o Podemos, eu quero que gane o PSOE. Cada un votou por eso, querendo que ganara o seu. Despois saliu este revoltallo, así. Pero supoño que a xente, polo que estou vendo, que era unha gran coalición. Para mí non me parece pertinente. Creo que a xente o que quere que non sea presidente Rajoy, eso, incluso moitos votantes do Partido Popular, eu creo que maioritariamente, tamén iso din as encuestas, un goberno, unha coalición PSOE, Podemos, con outros apoios que son precisos. ¿Adina? Sí, yo creo lo mismo que tú. No por esta encuesta, porque en esta encuesta no me quedó claro, creo que estaban bastante repartidas las opiniones, pero sí por las encuestas que hemos visto, yo creo que esa es la opción por la que se decanta. Bueno, pues nos vamos a hacer una pausa publicitaria. Enseguida recibimos aquí en el plato de Vía V a Juan Carlos Monedero. Ha estado dando una conferencia en el Ateneo Republicano y recibiremos también a Manuel Lago, que también se va a incorporar a este último tramo del programa de esta noche. Regresamos enseguida.